Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Como no podía ser de otra manera, lo primero es agradecer a la organización, a Madrid Subterra, la oportunidad que nos da de contar qué estamos haciendo Metro de Madrid en el ámbito de la energía y más particularmente en el tema de la recuperación de la energía de frenado de los trenes mediante la aplicación de celdas reversibles. Básicamente quería contar estos 5 puntos que se indican en la presentación. Lo primero sería poner en contexto este proyecto de celdas reversibles. No es un proyecto aislado, es un proyecto que está incluido en una línea estratégica de la compañía de ahorro y eficiencia energética. Después hablaré brevemente del funcionamiento del freno regenerativo, unas pinceladas a alto nivel. Los siguientes 2 puntos son actuaciones y activas y pasivas, ambas encaminadas a recuperar esta energía de frenado. Y por último, las conclusiones y los próximos pasos a seguir en esta línea. Pues la esencia de Metro de Madrid no dista mucho de la que tenía hace ya 100 años, cuando empezó a operar en octubre del año 1919, con lo cual la semana pasada cumplimos nuestro primer centenario. Llevamos ya 100 años operando y moviendo a viajeros por todo Madrid. Y ese era el lema de origen de esta compañía: ser la opción de movilidad preferente para todos los madrileños en la región de Madrid, en el momento de la región de Madrid, y basado en 2 aspectos fundamentales: la calidad y la eficiencia. Ya la palabra eficiencia salía hace 100 años como los principios y la esencia de Metro de Madrid. Por este motivo, buscando siempre la excelencia en el ámbito de la eficiencia energética y del uso eficiente de estos recursos, en el año 2012 se emprendió un proyecto denominado Plan de Ahorro Energético en la compañía. Si bien el nombre a lo mejor no es muy acertado porque parece que está encaminado al ahorro económico, que por cierto, un ahorro de energía conlleva un ahorro económico, pero estaba sobre todo encaminado al uso eficiente de la energía, a optimizar el consumo energético. Fue un proyecto desarrollado con medios propios en la gran mayoría de las actuaciones y con una inversión mínima. Casi todas las medidas se realizaron utilizando la infraestructura existente. Solo hubo alguna pequeña inversión en algún punto concreto. El origen era identificar aquellos puntos de mejora en la red de Metro de Madrid desde el punto de vista del uso de la energía, de la eficiencia energética. Hubo una serie de estudios complejos previos para evaluar la situación, los consumos, simulaciones previas, identificar dónde había oportunidad de mejora y dónde no. Se estudió toda la tecnología existente y para ver hasta dónde podíamos llegar con la tecnología existente. La idea no era invertir, cambiar todos los equipos y poner todos los equipos nuevos. La idea era, con lo existente, intentar optimizar el consumo energético. Se identificaron los grandes consumidores y uno de los retos que teníamos era inversión mínima y lo que se indica al final de todo, que era asegurar el mínimo impacto en el viajero. Es decir, las medidas no podían consistir en apagar equipos y reducir prestaciones en el servicio. Manteniendo lo existente, intentar optimizar el uso de la energía. Hubo 3 grandes campos de actuación, fueron los que se identificaron como los campos donde había recorrido para optimizar, que eran los 3 ahí indicados. Tracción, por supuesto, es nuestro principal gasto energético, nos dedicamos a mover trenes, con lo cual es nuestro principal consumo, viene a ser el 70% de la energía que consumimos. Iluminación, que aunque parezca mentira, toda la iluminación de las estaciones conlleva un consumo energético considerable. Y confort, entendiendo por confort la climatización y ventilación de túneles, estaciones y demás. Para que nos hagamos una idea, antes de empezar este proyecto, en el año 2011, el consumo anual de Metro de Madrid venía a ser unos 750 gigavatios hora anuales. El consumo el año pasado, con la aplicación de estas medidas y otras que continuamos aplicando, bajó hasta los 563. Esto es más de un 20% de ahorro. Y insistiendo que el servicio se sigue manteniendo con los mismos parámetros que antes de empezar esta medida. Esta cifra de 750 gigavatios anuales o 500 igual no da una idea de la cantidad de energía que consumimos. Esto viene a suponer pues, el consumo de 2018, por ejemplo, los 563 gigavatios hora es el consumo de una ciudad de 500.000 de habitantes. Para que os hagáis una idea, el consumo de Metro de Madrid viene a ser el 0,25% del consumo nacional de todo el país. O sea, son cifras importantes, con lo cual cualquier pequeña mejora porcentual son muchos kilovatios hora de ahorro energético. El reparto
que se indican en el gráfico de sectores de ahí abajo, aproximadamente el 70% del consumo de metro corresponde a tracción, al movimiento de los trenes, y el 30% a servicios auxiliares, véase ventilación, climatización, ascensores, escaleras mecánicas, etc. Este porcentaje es el porcentaje actual, este reparto 70-30. Anteriormente estamos en un porcentaje ligeramente distinto, era casi 80-20. Es decir, estamos consiguiendo reducir porcentualmente el consumo de tracción. Cada vez tiene menos peso el consumo de tracción. Esto significa que estamos mejorando los ratios de consumo energético en la parte de ferroviaria. Simplemente, bueno, como comentario, este proyecto fue galardonado por LAMIS, la Asociación Latinoamericana de Metros y Tranvías, como el mejor proyecto en categoría de medio ambiente hace un par de años. Pues bien, ¿qué es el freno regenerativo? El principio es muy sencillo. Los motores eléctricos, cuando están traccionando, funcionan como consumidores de energía, pero en el proceso de frenado actúan como generadores, es decir, pueden devolver la energía. Este diagrama de Sankey que está ahí a la derecha creo que es bastante ilustrativo y explica qué pasa con la energía que le damos a los trenes. Todo esto se basa en un principio muy simple, la ley está fundamental de la física de que la energía ni se crea ni se destruye. Toda la energía que se le da, la energía que suministramos a los trenes pasaría a tracción. Siempre hay unas pérdidas porque los procedimientos, las máquinas, los sistemas y demás no tienen un rendimiento perfecto, no es el 100% de rendimiento, siempre hay pequeñas pérdidas. Puede ser pérdida en las subestaciones, tenemos transformación, tenemos rectificación porque operamos en corriente continua. Todos estos procesos al final generan algunas pérdidas. Pérdidas por los propios conductores, por la propia transmisión de la energía. Así puedo. Pérdidas en la cadena de tracción de ida de los trenes, es decir, todos los convertidores del tren también tienen ligeras pérdidas de rendimiento. Es normal, cualquier máquina las tiene. Hay otra serie de pérdidas mecánicas que son a las que se tiene que enfrentar el tren para vencer la resistencia del aire, la fricción de los carriles, etc. Y toda esta energía de color gris que la damos para tracción potencialmente puede ser devuelta de nuevo al sistema y sería utilizada por nuevos trenes otra vez para traccionar. Sería un ciclo cerrado con pérdida cero si no hubiera estas pérdidas que hay inevitablemente en cualquier sistema. Toda la energía regenerada volvería a tracción, a nuevos trenes. ¿Dónde entra en juego esto de las celdas reversibles? Pues precisamente en estas pérdidas de aquí, que son las pérdidas reostáticas. Estas pérdidas pues pueden llegar a suponer en torno al 20 o al 30% de la energía que suministramos a los trenes, que hablamos de valores importantes. Son inevitables a no ser que se monte sistemas como estos de celdas reversibles o similares. Para recuperar esta energía de frenado tenemos como dos series de actuaciones. Unas actuaciones pasivas, que simplemente consiste en cambiar los procedimientos sin necesidad de instalar equipos nuevos, y otras que son activas, que es la instalación de nuevos equipos para intentar recuperar esta energía que se está perdiendo si no se instalan, que ya sería la parte de celdas reversibles que veremos ahora posteriormente. ¿Cómo funciona esto del freno regenerativo? Pues la situación ideal es que la energía que regeneran los trenes al frenar, es decir, la que devuelven los motores al funcionar como generadores, sea aprovechada directamente por otro tren que esté traccionando en el sector. Es decir, cuando un tren está frenando, si existe otro tren traccionando en ese mismo sector, recupera esa energía que le manda el tren que frena y que se genera de manera, digamos, gratuita por el propio proceso de frenado. Básicamente sería algo así. Cuando un tren llega, le pasa la energía al tren que se va. Esto es la situación ideal. De hecho, las celdas reversibles sería la segunda opción. Lo ideal es que todo se quede en los trenes y que nos ahorrásemos poner celdas reversibles ni ningún otro equipo. Este es el procedimiento, desde el punto de vista energético, el más eficiente. Todo lo que un tren genera al frenar, se lo lleva a otro tren que esté cercano. Pero esto no es tan sencillo. Hay varios inconvenientes. Uno de ellos es que tenemos aquí una subestación de tracción. Entonces, cuando un tren necesita arrancar, ¿quién le va a dar la energía? Pues esto al final es la propia ley de la energía, el que tenga la tensión más alta. Si tenemos una subestación que la tensión es más elevada que la del tren al regenerar,
la energía se la va a dar la subestación. No se la va a dar el tren, aunque esté en el mismo sector. Estos son simplemente teoría eléctrica, no estamos descubriendo nada nuevo. Para evitar esto, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que denominamos actuaciones pasivas. Se ha actuado en todas las subestaciones de tracción de la red, bajando la toma de los transformadores que tenemos de conversión. Los transformadores tienen posibilidad de unas tomas de regulación que te permite un margen, típicamente entre más o menos 5% o más o menos 7,5%, y te permite subir la tensión de salida al alza o a la baja. Si bajamos la tensión de salida de los transformadores, siempre favoreceremos que la energía regenerada por el tren vaya al siguiente tren. También hemos desconectado subestaciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de bajar la tensión en la línea. Si se desconecta una subestación intermedia, la línea tiene que ser alimentada por subestaciones lejanas, con lo cual en el punto central, donde estaba la subestación desconectada, la tensión va a bajar de por sí. Esto puede ser contraproducente, porque al bajar la tensión sube la corriente y las pérdidas por conducción pueden incrementar. Pero los cálculos y las pruebas hechas vienen a demostrar que es más el beneficio que sostiene que el aumento de pérdidas que genera el hecho de bajar la tensión. Y otra medida que se ha aplicado es lo que se denomina cross-bonding, que básicamente es unir la vía 1 con la vía 2, unir eléctricamente. Actualmente podemos tener una vía enfrente de la otra, un tren arrancando y otro frenando en la vía contraria, pero si no hay camino eléctrico para pasar la energía de una a otra, esa energía se desaprovecha. Entonces, se ha cambiado un poco la configuración eléctrica de las vías, se han hecho puentes entre vías, de manera que se aumentan el número de posibles recorridos para esta energía de vuelta y para que pueda llegar a más trenes. Y el hecho de poner en paralelo las dos vías tiene otra ventaja adicional, que es que al poner en paralelo ambas vías disminuye la resistencia de conducción de la propia catenaria, con lo cual las pérdidas por conducción también disminuyen. Todo esto con el objetivo indicado de que toda la energía que devuelve un tren se la lleva un tren arrancando, que esté en el mismo sector. Se barajaron otras medidas, pero que por razones operativas no pudieron ser aplicadas. Por ejemplo, se barajó la idea de operar por horarios. ¿Qué significa? Pues hacer coincidir en una estación un tren arrancando con uno frenando. Es decir, que el tren que va a arrancar espere a otro que esté frenando. Pero esto iría en detrimento del servicio prestado. Tendríamos que tener un tren parado en la estación varios minutos a ver si llega el siguiente y demás. Esta acción se descartó por temas operativos, no porque no pudiera ser eficiente, pero prevalece el servicio frente al ahorro energético, digamos. Fue la decisión que se tomó en su momento. Aparte de estas actuaciones pasivas, se llevó a cabo también un proyecto denominado implantación de celdas reversibles, que es un poco el objeto de esta presentación, que es instalar equipos para optimizar la recuperación de esta energía de frenado. Básicamente la idea es esa. ¿Qué pasa si viene un tren y no hay otro tren en el sector para recibir esta energía que se está devolviendo? Como no hay capacidad de almacenamiento, esta energía se disipa. De hecho, los trenes tienen ajustados unos niveles de tensión por encima de los cuales, si no hay un tren en el receptor de esta energía, queman la energía en una resistencia que tienen encima del techo, que es lo que se denomina freno reostático. Directamente se quema, se disipa, se tira a la basura, por decirlo de alguna manera. Este inconveniente, el hecho de que se active el freno reostático, tiene dos inconvenientes. El ya dicho de que esa energía se desperdicia, y otro adicional o colateral, que al disipar esta energía en resistencias, lo que hacemos es calentar el túnel. Calentar el túnel implica incrementar la ventilación, etcétera, etcétera, más consumo, todo lo que conlleva. Entonces, aquí es donde entra en juego la celda reversible. Perdón. ¿Qué es la celda reversible? Pues básicamente es la cajita verde que está ahí pintada. Las subestaciones convencionales de tracción en corriente continua son como la cajita roja que está ahí pintada. Es un diodo unidireccional y es imposible que la energía fluya hacia arriba. Es decir, cuando un tren está frenando, no puede fluir la energía hacia arriba. Básicamente por la tecnología. Son diodos, solo conducen en un sentido. La implantación de celda reversible consiste en la instalación en paralelo de un inversor que lo que hace es permitir ese sentido de circulación en paralelo. Bueno, perdón.
Cuando un tren está frenando y no tiene otro receptor, la energía se manda a través de este inversor a la red de alta tensión que tenemos nosotros. En Metro de Madrid hay una amplia red de interconexión alta tensión que interconecta las 300 estaciones, las 120 subestaciones. De esta manera conseguimos que, aunque no haya un tren en el sector, esta energía tenga muchos consumidores, muchos receptores que son susceptibles de consumirla. Mediante este sistema, la energía se puede mandar a través de las redes de alta tensión y centros de transformación a ascensores, escaleras mecánicas, alumbrado, otros trenes lejanos en otras líneas lejanas. Este es el principio de funcionamiento de las celdas reversibles. Colocar en paralelo un sistema que permita que la energía fluya hacia arriba en caso de que no haya un tren en el sector eléctrico que pueda consumir esa energía. La dificultad de implantación de estos sistemas es optimizar el algoritmo que permita eso, es decir, que no le quite energía a otros trenes arrancando en el mismo sector. Debe priorizar un tren arrancando antes de que entre en funcionamiento la celda reversible. Todo ese algoritmo es la parte más compleja de esta implantación, porque al fin y al cabo, lo que son los equipos de potencia son equipos convencionales, son IGBTs, son interruptores, son transformadores. Eso está relativamente controlado. El kit de la cuestión es el algoritmo que optimice este aprovechamiento de la energía. Bueno, realmente la celda reversible no es una cajita tan sencilla, tiene su complejidad. Este es el sinóptico de la subestación reversible que está implantada en La Moraleja. El inversor como tal es este equipo, pero previamente tiene una serie de equipos de aparamenta de corriente continua, seccionadores, disyuntores, contactores, precargas, puestas a tierra además, bobinas, filtros, un transformador elevador para adecuar la tensión y toda la parte en alta tensión, interruptores, seccionadores, puesta a tierra, etcétera, que permite conectarlo de nuevo a la red de alta tensión y mandarlo a consumidores lejanos. Existen dos tecnologías de implementar estas celdas reversibles. Esta, que es la que están usando la mayoría de las administraciones ferroviarias, porque no somos los únicos que hemos puesto esto están implantando ya en la mayoría de las administraciones ferroviarias en corriente continua, que es poner un equipo en paralelo al rectificador existente. Esto tiene la gran ventaja de que en caso de cualquier tipo de incidencia en este inversor, simplemente se desconecta, se abren esos interruptores remotamente desde nuestro puesto de mando y la red sigue operando, la subestación sigue operando de manera convencional, es decir, de manera unidireccional, pero seguimos dando servicio. Algún fabricante tiene un sistema que lo que hace es quitar directamente el rectificador convencional clásico a base de diodos y mete un rectificador a base de tiristores que ya de por sí es bidireccional, permite el flujo en ambos sentidos. Problema que una incidencia en este equipo afecta al servicio, tiene impacto en la red y queríamos evitarlo. Para nosotros esto es un equipo muy importante, pero hay que darle prioridad siempre al servicio. Pues antes de embarcarnos en el proyecto de implantar celdas reversibles, quisimos hacer un prototipo. Teníamos hecho nuestro estudio, nuestras simulaciones, nuestros cálculos, pero queríamos verificar que realmente nuestra red era apta para montar este tipo de equipos. Por eso se hizo un prototipo, se realizó un acuerdo de colaboración con una empresa, un fabricante, un tecnólogo que tiene bastante experiencia en la implantación de estos equipos, y se instaló en la subestación de Campo de las Naciones, en la línea 8. Era un equipo de IGBT de 2 megavatios. Estuvo funcionando un año, entre los años 2015 y 2016, y las evaluaciones y las medidas que hemos hecho durante este tiempo de funcionamiento vienen a indicar que el ahorro que se obtuvo con ese equipo estaba en torno al gigavatio hora, que es mucha energía para un único equipo en una única subestación. Esto de alguna manera nos hizo dar el paso de implantarlo de manera ya más generalizada. Por ello, en 2018 se contrató el proyecto de instalación de 4 subestaciones reversibles, o celdas de recuperación de energía. Estos son los principales datos del contrato. Hablaban antes, Aitor, de tangibilizar y poner cifras a las cosas. Pues este contrato tuvo un presupuesto de adjudicación de 1.200.000 euros aproximadamente. El adjudicatario fue una UTE formada por 2 empresas, Citrac, el tecnólogo, ISTEN más de la parte de instalación. Se firmó en mayo de 2018 y tiene una duración de 24 meses. Es decir, en primavera del 2020 esperemos que esté totalmente operativo estas 4 subestaciones. Las 4 subestaciones, los 4 equipos de recuperación de energía se van a instalar en las subestaciones que se indican ahí abajo, que son La Moraleja en la línea 10, La Peseta en línea 11,
Hospital de Móstoles en Metro Sur, en línea 12, y Barrio de Puerto en Metro Este, en la línea 7B. ¿Por qué 4 y por qué aquí? Pues todo tiene su porqué, es decir, podemos haber puesto 2, podemos haber puesto 8. La idea inicial era poner cuanto más mejor, cuanto más recuperación, mejor. Pero aquí entra la parte ya de optimización también de inversión. Como gestores de fondos públicos tenemos que saber racionalizar las inversiones. Los estudios previos vienen a decir que a partir de la 4ª subestación, la curva de ganancia empieza a agotarse, por decirlo de alguna manera. No por poner más conseguimos aumentar mucho más el rendimiento. Es más, se interfieren unas con otras. Por eso han elegido 4, que es la cifra en la que se estimaba que como una primera fase era lo más razonable. Y desde el punto de vista tanto de eficiencia energética como de eficiencia económica, de rentabilidad. Porque es una inversión importante. ¿Por qué en estas 4 ubicaciones? Si os fijáis, no son ubicaciones en el centro de Madrid, son de la periferia, La Moraleja, Metro Norte, en Metro Sur, en Móstoles, Barrio del Puerto, cerca de Coslada. La razón es muy sencilla, como hemos dicho, tiene que priorizar el aprovechamiento de esta energía de vuelta por el proceso de frenado de los trenes para que sea aprovechado por otro tren cercano. Si ponemos estas subestaciones reversibles en el centro de Madrid, en la subestación de Gran Vía, o la Puerta del Sol, dado que hay tantos trenes circulando con tan poca frecuencia, con interestaciones muy cortas, de apenas 200 o 300 metros, hay continuamente procesos de frenado y arranque y ya los trenes están aprovechando esta energía de frenado. ¿Dónde estamos desperdiciando esta energía de frenado? En líneas con interestaciones muy largas, donde los procesos de frenado son mucho menos frecuentes, donde la probabilidad de que haya un tren cerca es mucho más baja y demás. Ahí es donde realmente es eficaz este tipo de celdas. En el resto de situaciones, interestaciones muy cortas, muchos trenes circulando, etcétera, este tipo de equipos son menos eficaces. Por eso se han elegido estas 4. Estas 4, como comento, estará finalizado ya el proyecto a principios de 2020. Se está evaluando resultados y tenemos en cartera una segunda fase, pero que está de alguna manera condicionada a estos resultados y a otros estudios que estamos haciendo en la actualidad. De momento, lo único que hay sobre la mesa son estas 4, pero insisto, hay otra segunda fase. Simplemente comentar que es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, por fondos FEDER, por englobarse dentro de proyectos de eficiencia energética y de disminución de la huella de carbono. Pues físicamente el equipo es este. En concreto es el instalado en La Moraleja. Tiene varios componentes. Esto es el módulo de control. Y este armario de aquel lado es el módulo de seccionador y disyuntor de corriente continua. Por este lado se conectan al lado de corriente continua. Toda la parte de atrás de los armarios es la electrónica de potencia. Son los IGBTs, son dos cuerpos de 1 megavatio en paralelo, que al final son 2 megavatios. La conexión al lado alterna se realizan con celdas de media tensión. Esas de ahí de la esquina tienen su protección, su remonte, su puesta a tierra. Y además requiere de un transformador para igualar la tensión de salida y adecuarla a la conexión a nuestra red. No solo se están implantando estas 4 subestaciones reversibles, estas celdas reversibles, sino que participamos en un proyecto europeo de I+D, se llama ByRails, este proyecto, somos socios del consorcio. El objetivo principal de este proyecto es desarrollar algoritmos y entornos de medida en sistemas ferroviarios, porque todos los equipos de medida energética, cuando hablo de medida, hablo siempre de consumos energéticos y demás, está muy orientado a la medida de distribución eléctrica en corriente alterna. Hay equipos de alta precisión, comerciales, un amplio abanico, pero en corriente continua la cosa cambia. Es un consumo muy específico, ferroviario. Entonces se están desarrollando algoritmos, sistemas y equipos con precisión suficiente para poder medir el sistema ferroviario de corriente continua. Tiene varios paquetes de trabajo. El que directamente nos aplica en este momento es el que está ahí resaltado en rojo, que son definir algoritmos de medida en subestaciones reversibles. Este proyecto participan 16 socios, universidades, organismos oficiales de estandarización, laboratorios oficiales de medida, y nosotros somos el
el campo de prueba donde se va a probar todo esto. Se va a probar en la subestación de La Moraleja que he mostrado anteriormente. Se van a hacer las verificaciones reales de los algoritmos y de los prototipos que se van a desarrollar. También se va a desarrollar una herramienta de cálculo que permitirá, para futuras líneas o futuras administraciones que quieran hacerlo, optimizar la ubicación de estos equipos. Y bueno, también participamos en el último paquete, aunque no está directamente relacionado con esto del freno regenerativo, que es en el diseño de marchas económicas, que básicamente es adecuar los procesos de aceleración y frenado y deriva de los trenes, porque se puede llegar de un punto a otro en el mismo tiempo con diferentes políticas de aceleración y frenado. Hay unas que son más eficientes desde el punto de vista energético y otras menos. Entonces, bueno, ahí se están desarrollando, estudiando y validando distintos sistemas de conducción económica o co-driving para líneas, y también se probará en la línea 10 de Metro de Madrid. Como conclusiones, desde el punto de vista energético en general del plan de medidas de ahorro, básicamente el tiempo nos da la razón. Con estas medidas, insisto, con inversión prácticamente mínima, hemos reducido el consumo, el total, en torno al 25%, reduciendo la tracción en un 20% y el de servicios auxiliares en un 30%. El principal ahorro en tracción son todos estos algoritmos que hemos dicho pasivos para aprovechar la energía de frenado básicamente, aunque también se ha aplicado algún algoritmo de propulsión y de tracción ferroviaria. Las celdas reversibles aún no están en servicio para el cómputo de estas energías. Es decir, lo que se ahorre con las celdas reversibles no está computado todavía en estos datos. La experiencia previa y los cálculos vienen a decir que un equipo de recuperación de energía suele tener un periodo de recuperación de la inversión entre 6 y 9 años. Es el periodo que se suele manejar para recuperar la inversión. Son inversiones importantes, pues cercanas a los 400, 500.000 euros por equipo, pero con la energía que se suele recuperar con este tipo de equipos, experiencias previas y cálculos y demás, vienen a decir que son entre 6 y 9 años, puede ser recuperada esta inversión, con lo cual es rentable. Pero para ello hay que acertar con el punto donde se ponen, porque en puntos donde no son suficientemente eficaces, porque hay mucho, lo que he comentado antes, mucho proceso de frenada, mucho tren susceptible de recibir esta energía y demás, pierden eficacia este tipo de cabinas. Otra conclusión, pues que continúa existiendo energía residual que es potencialmente recuperable, porque con esto no se garantiza la recuperación del 100% de la energía de frenado. El uso de celdas reversibles permite recuperar una gran parte, pero no se puede recuperar la totalidad. Entonces, en este sentido, estamos trabajando, esto sería un poco como próximos pasos, en otro proyecto de I+D europeo, denominado ILOFTER, que el objetivo fundamental de este proyecto es establecer sinergias entre las redes ferroviarias y la red de distribución de las ciudades, de modo que se minimicen pérdidas energéticas, pero sobre todo que esta energía de frenado que tienen todas las líneas ferroviarias urbanas, cualquier metro del mundo tiene esta misma situación, pueda ser utilizado por la sociedad, entiéndase por la sociedad, por la red de distribución de las ciudades, para viviendas, para lo que sea. Incluso se está planteando para la implantación de postes de recarga eléctrico para vehículos particulares, que es otra línea de actuación en la que se está trabajando ahora. Este esquema es en el que estamos trabajando actualmente en este proyecto que acabo de comentar, de I+D. Básicamente es recuperar la energía de frenado de los trenes a través de un convertidor similar al de la celda reversible, pero no con idea de volver a inyectar a la red de Metro de Madrid, sino de volver a inyectar a la compañía distribuidora eléctrica en baja tensión, véase Iberdrola, Unión Fenosa, la que proceda. Es decir, que esta energía de frenado, la filosofía cambia ligeramente respecto a las celdas reversibles. Ya no es que la energía que se recupere de los trenes se quede en la red de Metro de Madrid. Es incluso ir más allá y ver si puede ser aprovechable en la red de distribución de las ciudades. Incluso se ha metido aquí una etapa intermedia de corriente continua y de baterías, porque también se está trabajando en una línea de enganchar aquí postes de recarga en corriente continua para vehículos eléctricos, incluso paneles fotovoltaicos y demás
puedan alimentar este punto aquí y distribuir también a las redes de distribución y demás. Este es un proyecto que, insisto, de I+D se inició el año pasado, está 4 años, está todavía en la fase de diseño preliminar y demás, pero es un poco por donde va ahora un poco la idea esta de recuperación del feno reversible. No quedarse en esto, sino ver, no quedarse en la red interna de metro, sino ver en las ciudades qué otros puntos pueden beneficiarse de esta energía que de otra manera se estaría disipando y desperdiciando, pudiendo ser reutilizada. Tiene un componente tecnológico complejo, esto de aquí tiene complejidad, y en el proyecto que estamos trabajando actualmente con distintas universidades, empresas de estandarización y con diferentes tecnólogos de electrónica de potencia, baterías y demás. Y, bueno, y básicamente esto es un poco lo que quería contar. Entiendo que las preguntas luego al final de la presentación, si puedo atenderlas, pues gustoso responderé. Muchas gracias.